Bienvenidos a Cuenta Regresiva, donde analizamos todos los temas que son noticia durante la semana, acá con Mundo Cristiano, donde sacamos toda la información, Kevin, y donde desarrollamos todos los temas que aquí hablamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Aquí, listo para hablar de los temas que más han afectado a la iglesia a lo largo de la semana y que podría afectarle a usted también. Y es puntual, nosotros agarramos todo lo que ha pasado durante la semana y cogemos 2 temas cada uno, se los presentamos, los desarrollamos y los analizamos. Así que aquí vamos a estar muy contentos de acompañarle, pidiéndole también mucha oración por todo lo que está pasando en este momento en el mundo, Kevin, muchas cosas al mismo tiempo, situaciones que vemos y nos impactan, pero yo sé que Dios tiene el control absoluto de todo. Bienvenidos a todos los que están con nosotros desde YouTube, a los que están en Spotify, a todos los que están también en Apple Podcast, a todos los que están acompañándonos en este día, tarde o noche donde nos estén escuchando. Vemos los temas de una vez, Jonathan. De una vez, veamos la mesa de temas para ver cómo nos vamos a distribuir. El primer tema es traído por este servidor de usted. Cristianos y otras minorías religiosas son los más afectados por la masacre de Siria. Además, yo quiero hablar porque la Corte Suprema está abordando uno de los temas que ha sido muy importante para los conservadores y es la terapia de conversión. Esta semana entró en discusión en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto podría ser tipo Roe versus Wade. Vamos a ver qué pasa. Y yo traigo un tercer tema de nuestra querida Nicaragua, Nicaragüita, que la amamos con todo el corazón, porque los muy malos gobernantes deciden retirarse del Consejo de Derechos Humanos meses después de encarcelar a pastores nicaragüenses. Y sigue Daniel Ortega haciendo alarde de seguir atrás de Duterte. Vamos. Y además Trump quiere que se detengan todo lo que son los fondos y se revoquen las visas a todas aquellas universidades que participaron de las protestas en apoyo a Hamas. Eso está duro, lo de las visas. Eso está duro. Yo no sé si es una selección natural también lo que está haciendo nuestro querido Donald Trump con toda la gente que se está quedando sin visas. Esos son los temas. Vamos con el primero y de inmediato ya lo vamos a desarrollar. Muy contentos de estar, como ustedes saben, cada día aquí con ustedes. 3, 2, 1, compañeros. 5 minutos. Vamos de inmediato. ¿Qué está pasando en Siria? Nada de lo que no nos esperábamos, pero lamentable al fin, porque la violencia en Siria está en este momento cobrando cantidades enormes de vidas, especialmente de minorías religiosas, porque la situación se está saliendo de control. Quienes han tomado el control no lo han tomado absolutamente, lograron botar del poder a Bashar al-Assad, lo cual es un avance para Siria, dependiendo de los intereses. Ya esto se había hablado mucho de la posibilidad que con la salida de Bashar al-Assad, que representaba una minoría dentro del Islam y era la familia gobernante, esto pudiera salirse de control. Primero por el extremismo de las personas que tomaron el control en Siria, que aunque han querido mostrarlo de diversas formas y hasta se han reunido con 1000 organismos internacionales, la base de ellos es una base extremista. Y el extremismo en el Islam lo que dice es matar en nombre de Alá. Solo con eso ya estamos complicados. ¿Y a quién se mata? Cuando son extremistas y cuando creen que no están. En la yihad, ¿a quién tienen que matar? A los que no son fieles a su religión. Este extremismo, ¿qué es lo que genera? Que cristianos, judíos, incluso musulmanes de otras pequeñas minorías estén en la lista de las personas que van a ser atacados y muertos. Y esta es la realidad, porque en este momento tenemos un grupo, los que están todavía tratando de sostener a Bashar al-Assad, que ya no está ni sabemos dónde está, y el nuevo gobierno liderado por Ahmad al-Sharaa, quien es el que les digo que ha estado tratando de poner un tinte más equilibrado. Según Asia News, decenas de cristianos han sido asesinados en ejecuciones sumarias. No es que no nos importen los demás, los musulmanes y todas las personas que han sido asesinadas, sino que al ser en Siria, Kevin, considerado el cristianismo una minoría, están siendo los principales afectados. Y eso no quita que en Siria no haya cristianos. Por ejemplo, los patriarcas cristianos de Siria, como Juan X, ellos son una parte ortodoxa de la Iglesia Católica, que es el gran sigma, no sé si ustedes lo recordarán, pero fue una parte muy fuerte de toda la Iglesia ortodoxa que se fue de la Iglesia romana, porque no consideraban que había una conexión entre los valores de la Iglesia Católica romana, específicamente, ellos le llaman ahí, le hacen una distribución, pero realmente es la posición romana, donde está el Papa, que hoy todo el mundo lo conoce para Occidente, y para Oriente como que eso no hacía mucha
mucho sentido, y ahí la Iglesia Católica era muy fuerte, entonces donde decide hacerse un sigma y se genera la Iglesia Católica Ortodoxa, que es la que está en toda Rusia, que Claro. está en Siria, que está en todo el Oriente. Ellos son muy fuertes, y aunque el Papa Francisco en este caso ha tratado de unirlos, sí son dos sigmas. Entonces el patriarca, que es el equivalente en este caso a esa representación ortodoxa, han dicho y han condenado enérgicamente estas atrocidades, señalando que la situación representa una peligrosa escalada de violencia, torturas y asesinatos contra civiles inocentes, incluidas mujeres y niños. O sea, estamos en una situación muy complicada, y ya Puertas Abiertas también ha dicho Claro. la posibilidad de que Aquí exista hay un tema, una Jonathan. guerra civil. Aquí hay un tema que a veces se nos olvida porque llega Jaulani y llega y se presenta como una opción equilibrada. Pero en el fondo estamos hablando de una persona que era un ex yihadista, una persona que creía en aquella guerra santa contra cualquier otra religión que no fuera el Islam. Entonces, entra a la política, entra en el mundo de la política, hasta no sé si lo vio, que se puso un traje y corbata y se Occidental cortó el pelo para completamente. tratar de generar esa imagen, pero en el fondo es gente que cree en la Sharia, en esa ley islámica que castiga fuertemente cualquier otra creencia que no sea el Islam. Entonces, ellos llegan, se imponen políticamente, pero en el fondo en la religión tienen odio y desprecio por los cristianos. Ahora, ¿qué pasó? Esta masacre que ocurrió el fin de semana pasado fue el Un principal minuto. foco era la rama Ulani, que eran los que estaban apoyando a Bashar al-Assad, pero también ellos se aprovechan de este conflicto militar para proyectar ese odio hacia diferentes grupos religiosos. Es cuando vemos imágenes, Jonathan, no sé si tuvo la oportunidad de ver las imágenes en redes sociales, eran imágenes de despreciables, de ver cómo agarraban a alguien, lo ponían en posición de cruz y ahí mismo lo ejecutaban, y eso es parte de lo que refleja el desprecio. Ellos se están aprovechando de un conflicto militar, se están aprovechando de un pretexto político para descargar su ira y su desprecio que en el fondo ellos tienen contra grupos de minorías religiosas, entre ellos Por el un cristianismo. extremismo exacerbado que ha generado el Islam en muchísimas personas. El mismo que ha hecho, porque realmente a veces la gente en Occidente dice, no hombres, todo el extremismo que está ocurriendo en Oriente Medio es producto de los ataques, de la invasión, de la poca autonomía de los pueblos, de lo No. que han hecho Estados Unidos y Occidente contra árabes. Ese extremismo existe desde hace miles de años, y hace miles de años se está matando y no existía absolutamente nadie. Entonces, venir a decir que todo esto es culpa del gran imperialismo que se ha generado en los países de Occidente contra Oriente, esto es falso. Esto es un pleito que ellos tienen desde hace miles de años contra todo lo que no tenga que ver con la fe que ellos expresan. Entonces, esto es extremismo y esto es complicado. El cristianismo sobrevive perfectamente con gente que no sea cristiana. El judaísmo convive. Hoy Israel es uno de los países más laicos que ustedes pueden encontrar, Claro. donde usted puede ser musulmán y puede ser cristiano y convivir perfectamente. Ahora hay algunas limitaciones en el tema de la evangelización, pero realmente lo que está pasando en Medio Oriente es un extremismo exacerbado producto de una fe que ellos creen que tal cosa es como ellos la creen, y que todo el que no cree en eso tiene que morir. Esa es la realidad. Esto no tiene nada que ver contra los musulmanes, no tiene nada que ver contra la fe de las personas, esto tiene que ver con un extremismo. Toda cosa que se extreme siempre va a tener saldo de personas inocentes, siempre. Claro. Cualquier cosa, incluso hasta posiciones conservadoras extremistas, van a tener el saldo de personas. Lo conversaba usted la vez pasada con Shai Salomón, que estos conflictos no se pueden entender, o sea, si hay un trasfondo político, hay un trasfondo militar, territorial, pero en el fondo esto no se puede entender lejos de lo que es la religión. Totalmente. Vamos con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema y tenemos el conteo listo. Arrancamos en 3, 2, 1. 5 minutos. 5 minutos. Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos recibió y acordó analizar el caso de Colorado, donde se puede dar punto final al tema de que si los estados están obligados o no, o pueden seguir aplicando leyes que actualmente prohíben la terapia de conversión para los niños LGBTQ+, y todos estos grupos.
El tribunal, que dicho sea de paso está ahorita controlado por conservadores, está analizando esto en un contexto en el que el presidente Donald Trump está tomando acciones muy claras en contra de todas estas ideologías. Él fue muy claro, lo dijo desde su discurso cuando hizo el traspaso de poderes. Él dijo, vamos a acabar con todo lo que es la ideología de género, y ahora la Corte Suprema está analizando esto. ¿Qué pasó? Colorado se encuentra o es parte de la mitad de estados que prohíben intentar buscar a una persona, asesorar a una persona que tiene disforia de género o tiene una orientación sexual. ¿Qué es lo que está discutiendo? Es si esta ley que prohíbe las terapias de conversión está violando lo que es la constitución política de los Estados Unidos. Los defensores de estas leyes sostienen que regula la conducta de los profesionales que están autorizados para esto. Ahora, a pesar de que sí existe la idea de que esta ley está regulando la manera en que se aplican las terapias de conversión, lo cierto es que en el fondo muchos de esos estados establecen las leyes en contra de la terapia de conversión para evitar y callar a las personas que son conservadoras. Esto puede tener alcances amplios, no hemos conversado aquí. ¿Cuáles son esos alcances? Que el simple hecho de que usted como predicador se pare en el púlpito y diga que Dios estableció hombre y mujer, no hay más géneros, eso puede ser visto como una terapia de conversión o como un ataque o un intento forzoso de cambiar a una persona con orientación del otro sexo. Esto, Jonathan, como decía al comienzo, cuando estábamos viendo la mesa de temas, podría ser un fallo que determine tipo Roe versus Wade el punto final en la discusión, porque hay muchos conservadores, psicólogos, cristianos, consejeros, que en este momento no pueden acercarse a una persona con disforia de género porque le asusta que sean acusados por estar haciendo, no sé, por estar incumpliendo con esa limitación de asesorar a alguien. A mí me preocupa no solo el tema de la libertad que tengan los consejeros, pastores o profesionales para acompañar este proceso. A mí realmente lo que me está preocupando es que ya no solamente buscan la prohibición, sino la incriminación. Uh-huh. Y esto ha sido algo delicado. Nosotros no podemos permitir que por nuestras creencias se nos incrimine. Ahí es donde los políticos tienen que pararse firmes, los movimientos sociales, porque todo lo que estamos haciendo va a ser usado para incriminar. No podés aplicar tal cosa porque eso es un discurso de odio. Ajá. Entonces, si agarramos la Biblia y le hacemos discurso de odio, ¿dónde va a quedar la libertad de las personas que creen en la Biblia, en lo que dice la palabra del Señor? Entonces, no puede haber un solo espacio donde los gobiernos permitan incriminar por la fe de las personas. Y esto está pasando en Estados Unidos, estamos viendo Colorado, pero hay un montón de estados donde también en este momento se está haciendo. Ahí mencionaban en la nota que pueden leer completa en www.mundocristiano.tv, mencionaban algo interesante, y es que ya en California se había dado un voto que prohibía una solicitud que estaban haciendo que en las clínicas antiaborto también le dieran a las muchachas la opción del aborto. O sea, imagínate esto. Hay clínicas en California, en todos los Estados Unidos, donde reciben a las muchachas que quieren abortar y les explican todas las opciones que tienen además de abortar. Ellos fueron a la Corte Suprema y dijeron, si le están explicando todas las opciones, preséntenle el aborto también. Y díganle que también es seguro. Y díganle que también puede hacer. Los jueces dijeron, no hagan enredo. Eso no tiene nada que ver. Si es una clínica antiaborto, yo no voy a permitir que hablen de aborto. Eso fue un avance en California, que no fue un avance en California, sino que se ganó en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto es un tema complicado. Por eso, cada paso que se va perdiendo, ay, no, es significativo. Ay, no, fue una pequeña prohibición. Eso no nos afecta. Ajá. Fue una pequeña prohibición. Eso no nos afecta. Una regulación. Y cuando se dan cuenta, han perdido 10 pasos y se avanzaron 2. Al final son 8 en contra. Aquí no podemos celebrar que avancemos un pasito y que nos avancen 10 pasos, porque nos afectan. Entonces, ellos son persistentes. De poquito a poquito van logrando, van avanzando y van exterminando libertades. Y el pueblo de Dios, a quienes amamos mucho y nos amamos todos entre nosotros, están muy contentos haciendo las cositas en la iglesia, haciendo sus clubes sociales, haciendo los abracitos, haciendo intercambios de una iglesia a otra,
pero dejando de un lado lo más importante, que es una lucha social, que somos los cristianos los que tenemos que darlo. Un día de estos en una reunión, y perdón que me avance un poco, analizábamos precisamente eso, el impacto, porque la gente dice, ay no, cristianos en política, que ellos vayan y se sienten en los puestos de decisión, llegan en los momentos de las decisiones claves y se hacen para atrás. Todavía hay de esos. Necesitamos cristianos que lleguen a los puestos y que defiendan sus valores. Si no, entonces no vendan que están ahí por ser cristianos. Necesitamos que estén ahí para que defiendan y hagan las cosas. Esa es una opinión muy personal que ya ando últimamente desbocado. Que no aguanta. Bueno, para eso es cuenta regresiva, para que podamos opinar, podamos argumentar y para que usted también opine. Y la gente ha estado opinando en redes sociales y la gente se ha sentido muy dolida por el tema, Jonathan, que usted presentaba de los cristianos en Siria. Claro. Y ellos decían, bueno, al menos Nena López llega y escribe y dice, Dios fortalezca a sus familiares, me duele lo que les está pasando a nuestros hermanos. Y después escribe Vida a pasa. Dice, mis amados hermanos en el Espíritu, oremos por todos nuestros hermanos en Siria y en otros lugares del mundo con temor y temblor. Doblemos las rodillas y clamemos para que aumente su fe, fortalezca el Dios vivo a ellos y a quien adoramos hasta el final, aquí en la tierra y en la eternidad. Ceci Sánchez también escribió sobre lo mismo, sobre lo que está ocurriendo en Siria y dijo, Dios, ten misericordia y guarda a tu pueblo y dales consuelo a todas las familias en el nombre de Jesús. Amén. Carmen Estrada también dice, Señor, protege a tu pueblo, oremos. Y también Sirias Conchita dice, Señor, solo tú puedes parar este derramamiento de sangre y fortalecer a todos. Son los comentarios, pero Jonathan, comentarios también son oraciones y esto es lo lindo, que estos espacios se presten, todo el trabajo que hacemos en Mundo Cristiano se preste no solo para comentar, opinar, sino actuar y esto son oraciones. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Vamos con el siguiente tema, ¿qué les parece? 3, 2, 1, empezamos. 5 minutos. Y como dice nuestros queridos cantantes, a quienes queremos mucho en Nicaragua, ay Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor. Esto no es una prenda de amor, Nicaragua, esto es un retroceso terrible. Y creo que deberíamos de hacer algo los Mejía Godoy para tirar una canción más fuerte y más directa contra todo lo que está haciendo el tirano Daniel Ortega Saavedra, que yo no sé qué va a hacer, pero yo espero, Kevin, verlo desfilar como voy a desfilar a Duterte en Filipinas. Así que la Corte Penal haga lo que tiene que hacer, pero es que hacen cosas en lugares donde no las tienen que hacer y donde las tienen que hacer como que no existen, como que se les borró el mapa lo que están haciendo en Nicaragua, se les borró el mapa lo que están haciendo en Venezuela y se les borró el mapa lo que está pasando en Cuba. En fin, vamos a analizar este desastre porque Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos meses después de encarcelar a un montón de pastores. Nicaragua se retiró ya. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya a mí no me pueden fregar ustedes. Ahorita se termina saliendo de la ONU incluso. Porque dice que hay una sistemática represión de los derechos humanos. Eso es lo que dijo el Consejo de Derechos Humanos, de las normas democráticas y los gobiernos religiosos. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta y copresidenta, según los últimos ajustes que hay, Rosario Murillo, calificaron su decisión de abandonar el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada como un movimiento soberano e irrevocable. Soberanía para los tiranos es, no me digan que lo estoy haciendo mal. Si me dices que lo estoy haciendo bien y me aplaudís, estoy muy feliz. Claro. Me siento contento en este organismo, pero cuando el organismo internacional te para y te dice, estás violentando los derechos, estás metiendo a la gente a la cárcel, estás acabando con las personas religiosas, solo porque dicen un poquitito, o se te parece que estás diciendo cosas en contra tuya, ahí ya no me gustan y ya empiezan a defender la soberanía y me salgo. Esto es una cosa selectiva, así es como están funcionando todas las dictaduras y es lamentable lo que pasa con Nicaragua. Ellos tienen que dar cuentas, Kevin, y van a tener que dar cuentas. Ellos y todos sus socios van a tener que dar cuentas. Yo no quito, y aquí hago una opinión más, yo no quito que había corrupción en Nicaragua. Yo no quito que en Nicaragua había una cosa desordenada terrible y que ellos con su bandera lograron levantarse y lograron posicionarse para bajar a la situación. Yo no lo quito, ni quito los esfuerzos que en su momento hicieron para sacar dictaduras. Lo que no tolero es que luego de sacar a esta gente se metieran y se entronaran a hacer lo mismo de lo que exactamente lo mismo y no tiene mucho sentido. Y esto nos deja en un punto en el que ya no le importa a él lo que opinan los órganos internacionales, no le importa lo que opina el pueblo. La siguiente etapa es ver a un pueblo bastante enojado. Lastimoso, Jonathan, ver que en este punto habían
vamos a decirlo, iglesias que respaldaban al presidente Ortega. Yo entiendo que está la obligación de orar por el presidente, orar por el mandatario, y es un principio cristiano, pero en algún momento muchas iglesias evangélicas se callaron, Jonathan, por temor, por querer llegar a un acuerdo, por querer llegar a un consenso, y ahora estamos viendo esto, donde organismos internacionales le están diciendo a Nicaragua, ustedes están haciendo esto mal, y entonces Nicaragua dice, no quiero hablar con ustedes, se retira. Y esto ocurre justo, como lo mencionaba usted ahora, justo después de que Nicaragua le quitara licencias a miles de iglesias, porque algo que nosotros comenzábamos aquí es que si le quitaron la licencia a una organización cristiana, pero esa organización cristiana era una denominación que envolvía 1.300, 1.200 congregaciones a lo largo de todo Nicaragua. Se les está quitando el derecho y el acceso a los nicaragüenses a su fe, y ahora ellos tienen miedo a poder reunirse porque eso puede ser visto como un ataque o una amenaza al gobierno de Nicaragua. Cualquier cosa es amenaza y cualquier cosa es cárcel. Seas Exacto. quien seas. Entonces, hay que revisar yo entiendo. Un minuto. Nosotros lo hablamos siempre, estamos diciéndolo desde nuestra comodidad, desde nuestra silla acá. Yo entiendo que es muy fácil decir, mira, ya tienen que cambiar su enfoque de apoyo, su enfoque hacia el apoyo del gobierno, a los cristianos, a las iglesias, es decir, le cambien el enfoque. Yo sé que es muy fácil decirlo desde nuestro asiento, pero yo creo que ya es hora de que las iglesias empiecen a escuchar más al pueblo y dejar los intereses políticos o el temor político de un lado, porque ya en este punto los órganos internacionales ya no pueden. Está en manos, al igual que Venezuela, está en manos del pueblo hacer ese cambio. A mí lo que más me preocupa es el silencio de una parte de la iglesia. Porque yo sé que por predicar el evangelio muchas veces hemos tenido que negociar algunas cosas, y lo hemos visto en muchos países con muchas dictaduras, pero hay cosas que no se negocian. Y yo creo que la libertad y la convivencia democrática no se negocian en países completamente occidentales. Si estuviéramos en otros lados donde estos sistemas son lo más normal, pero aquí no. Aquí en nuestro occidente estamos conectados con una forma de gobierno que es la democracia, que como dicen es la peor forma, el peor sistema político, a excepción de todos los demás, pero es la democracia, es lo que tenemos. Así que estamos lamentando lo que pasa en Nicaragua cada día más. Yo creo que yo tengo que dejar de estar viendo cosas de Nicaragua porque me salen donde el hombre está inaugurando, donde están, y es una molestia, claro, de ver cómo se subsiste y se coexiste en un país con estas condiciones tan terribles. Ojalá que pronto esta situación mejore en Nicaragua. Ya las concesiones de los cristianos a favor de la paz y la libertad de religión ya no existen. No, y tampoco existen los permisos para poder ir a pasear los que no queremos al gobierno. Entonces, ojalá que pase pronto. A ver si vamos a visitar a San Juan del Sur. Que le mandamos un abrazo a todos, que me imagino que les van a censurar esto. Sí, a los que puedan escuchar, un abrazo. Ok, vamos con el siguiente tema. Tenemos el conteo listo y arrancamos en 3, 2, 1. 5 minutos. Jonathan, el contexto es este. La Liga de Antidifamación informa que se han registrado más de 10.000 incidentes antisemitas en Estados Unidos desde que el grupo terrorista Hamas llevó a cabo la masacre el 7 de octubre. Vamos a ponerlo así. Llega Hamas, mata más de 1.200 israelíes, secuestra más de 100 israelíes, ¿y qué hacen las personas? Enojarse contra los judíos. Eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos, fuera de contexto. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Por qué ellos protestan? ¿De dónde sacan los recursos para hacer protestas? ¿De dónde sacan recursos para hacer largas acampadas en las universidades? Esa es la misma pregunta que se hizo el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y la misma pregunta que se hizo el Comité Judicial del Senado, quien celebró el miércoles pasado una audiencia que se llamaba Nunca permanecer en silencio, detener la marea de antisemitismo. El gobernador Ted Cruz, Jonathan, compartía una imagen muy impactante que usted la puede encontrar en mundocristiano.tv. Una imagen de nuestros colegas de CBN News que ellos tomaron de una transmisión donde aparecen unos estudiantes israelíes, unos estudiantes judíos,
pasando sus banderas, cantando a favor de la causa, de su derecho a defenderse, y aparece una imagen de una muchacha tapada la cara, porque ellos no muestran su cara, y con un letrero que decía el siguiente objetivo de Al-Aqsa, señalando a los judíos que estaban ahí. Esto muestra y refleja la imagen de lo que ha estado ocurriendo, Jonathan. Es que lo que está ocurriendo en Oriente Medio está proyectado a que su siguiente objetivo sea el que sea Estados Unidos, porque ya lo hemos dicho aquí, se ha hablado muchas veces. A Israel le dicen la pequeña Satán, a Estados Unidos le dicen la gran Satán. El siguiente objetivo es allá. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump tomó diferentes medidas. Donald Trump puso en Truth Social: se detendrá toda la financiación federal para cualquier colegio, escuela o universidad que permita protestas ilegales a favor de grupos terroristas. Además, está proyectado que se revise y que se considere como opción de poder obtener una visa, que se considere como opción para visa, si alguna persona apoyó o no, o ha estado apoyando en los últimos años un grupo terrorista. También que se considere para retirarle a las personas su visa si han participado o apoyado a un grupo terrorista. Este ha sido la principal arma que ha estado utilizando en diversos países el gobierno de los Estados Unidos, que es eliminar todas las visas posibles de gente contraria a los intereses de ellos, lo cual es completamente soberano y tranquilo. Es decir, ahí sí valora una soberanía, quién entra y quién no a mi territorio, según lo que creen o no. Ahorita lo hablamos de Nicaragua. Yo no pongo un pie en Nicaragua porque es un riesgo. Y tienen el derecho de reventar mi entrada cuando llegue a cualquiera. Entonces, hay un error. Si aterrizo en el Augusto Sandino, puedo tener un problema. Si llego a la frontera, puedo tener un problema. Entonces, ¿para qué voy y lo hago? Nada más que el gobierno de Nicaragua tal vez no tiene la capacidad que tiene el gobierno de Estados Unidos para decir a la gente antes, no tiene visa, pues ya tiene prohibido entrar. Incluso ni a pedir asilo lo voy a dejar entrar. Entonces, si uno sabe que no tiene una buena relación con un gobierno por sus posiciones, por su visión de mundo, porque cualquier cosa puede estallar, uno tiene que irse alejando de esto. Y creo que es lo que el gobierno ha estado haciendo, y en Estados Unidos más aún. Y yo creo que es justo, Kevin. O sea, imagínate vos tener tu familia y que alguien entre a tu casa a hablar mal de vos, a atacar a la gente que vos amás, y vos le abras la puerta, les des la bienvenida y les tengas un abrazo y una fiesta montada a gente que va a entrar al país a hacer daño. Eso es lo más normal del mundo. Y no puede ser posible que las universidades estén siendo centros donde las personas pueden expresarse a favor de grupos terroristas, grupos que amenazan a su país. Exacto. No tiene ningún sentido que las universidades hayan dado cabida. ¿Para qué? ¿En nombre de qué? De la libertad de expresión. Va a haber un momento en que esta generación va a ser juzgada en el futuro. Y vamos a vernos tan mal, porque lamentablemente nos van a cuestionar a nosotros, porque vamos metidos dentro de esto. Pero yo trato de ver cómo hago para que consten actas para la gente que nos evaluará, que realmente no éramos todos los que pensábamos. ¿Te imaginas lo que es decir que hay gente defendiendo en los Estados Unidos, en las universidades, a regímenes extremistas en países musulmanes que atacan los derechos de las minorías sexuales, que atacan los derechos de las mujeres, y esa gente que enarbola esas banderas y que dice que defiende esos temas apoya a los mismos extremistas que los matan, los condenan y los meten a la cárcel en sus países? Es una cosa absurda. Algún día yo sé que vamos a ser juzgados en lo absurdo. Sí, me encantaría verlos con carteles ahorita allá en Bagdad para que vean cómo se pone esa cosa de bueno cuando empiezan a perseguir gente. Una vez escuché, hace poco de hecho, una publicación que hizo Eduardo Menoni, un colega que muy carga, que está poniendo atención, y él decía: vean todo lo que está ocurriendo en Siria. ¿Dónde están las universidades llenándose, haciendo campamentos, defendiendo a los cristianos en Siria? No lo están haciendo. ¿Y por qué sí lo están haciendo con el grupo terrorista? Jamás. Bueno, es terrible. En fin, son cuestionamientos que muchas personas se hacen y dejan comentarios en redes sociales. José Barrantes escribió en redes sociales en relación con lo que está ocurriendo en Nicaragua, y él dijo: es claro que Nicaragua vive una tiranía bajo una pareja dictadora, donde no existen los derechos humanos o un Estado de derechos, donde se violan los principios más básicos de los ciudadanos. Oremos por la iglesia y por todos los nicaragüenses, gente valiente, esforzada y sufrida. Así es. Carla Chavarría escribe, y esto es un comentario, válido. Dice: la ONU es puro bla bla bla, solo dice y nada hace. Aparte de ellos, ni deberían hablar tampoco. Ellos igual son lo peor y son macabros con su Agenda 2030. Ellos tampoco es como que defiendan la libertad religiosa. Ellos solo defienden el wokeismo. Total, estoy de acuerdo con ella en algunas de las cosas que dijo. No en total, pero eso no quita
que el tirano no vaya a Exacto. estar ahí sometido al único organismo que hoy le puede poner un control. Porque solo hay un organismo que le puede poner el control, que es dentro de uno. Y entonces se van. Y sabe que es lo válido, que ella dice que al fin y al cabo no están haciendo nada. Lo que hacen es hablar y no funciona. Y no ¿qué hacen por Nicaragua? Total, cuestionable y válido lo que está diciendo. Ahí está. Vamos a hablar sobre el tema de las universidades. La gente comenta, Teresa Oliva dice, otra puerta más que se abre a la justicia y la verdad, Sí. que se revoquen las visas a los terroristas. Se les Hace van a quedar rato sin deberían ver a hacerlo. Así es. Dicen, hace rato deberían hacerlo, dijo Domingo. Y también Nora Liliana dice, vergonzoso que se dejó esta locura al aire libre y al libre albedrío. Y Luis Póntigo dice, puros operadores políticos sur. ¿Qué piensa usted de que no van a conocer a Mickey, los terroristas? Peligroso más bien que se metan a Disney. Que ahí, sí, este, que ni entren, que ni vayan. Esos hay que sacarlos de una vez, de tajo. Son comentarios que ustedes dejaron en redes sociales. Gracias a todos los que estuvieron escribiendo a lo largo de la semana en todas las publicaciones de Mundo Cristiano en las redes sociales. Estas publicaciones yo las encontré y ustedes lo dijeron en Facebook. Si usted durante la semana escribe en los temas y este tema es seleccionado por Así Jonathan es. o yo, este tema puede salir en el podcast. Cuenta Lo que se regresiva. seleccionó ya es el fin del programa. Exacto. Nos vamos en 8 días. Dios los bendiga.